noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, hoy es martes 17 de julio. Estamos saliendo en vivo y en directo, son las 9:00 de la noche aquí en Miami. En un momento, bueno, tengo hoy un invitado de lujo, estoy muy orgulloso de anunciarlo. En un momento voy a conversar con Otto Reich. Otto es ex embajador, fue embajador de Estados Unidos en Venezuela. No recordaba yo esto. Y fue el jefe del Departamento de Estado para América Latina a principios de este siglo. O sea que ha sido un diplomático muy influyente en la región, en Latinoamérica, Otto Reich. Me interesa muchísimo su visión sobre la cumbre de Helsinki de ayer. De esto precisamente quiero comenzar hablando, no sin antes dedicarle el programa a la niña Sara Bielma, que nos acompaña aquí. Bienvenida, Sara, y happy birthday, que acaba de cumplir 11 años. Un aplauso para ella. Bueno, somos pocos y aplaudimos tibiamente porque estamos guardando las mejores palmas entusiastas para Otto Reich. Yo sigo consternado. Y fíjense, no piensen ni por un segundo que yo veo con animosidad al presidente Trump, No. Incluso vi con moderada simpatía su victoria hace un par de años, No voté por él. Tampoco pude hacerlo por la señora Clinton, Voté por el libertario. Pero la verdad es que su comportamiento público en Helsinki, en la rueda de prensa que dio con el dictador ruso Putin, me ha dejado consternado, perplejo, sin palabras, Hoy Trump ha querido rectificarse, Pero si me apuran, si debo ser franco, sus disculpas y su explicación y sus rodeos y su curiosa disculpa semántica de donde dije digo Diego, yo no se la creo. Yo creo que Trump fue a Helsinki con la determinación de hacerse amigo y muy amigo de Putin. Y cualquier cosa que estorbase ese objetivo, ganarse la confianza y la simpatía del autócrata ruso, le tenía sin cuidado. Bueno, de regreso a casa y bajo un aluvión de críticas de todos los campos, de todos, de los demócratas y los republicanos, de los líderes europeos, de la prensa independiente, porque su conducta en Helsinki fue francamente deplorable, bochornosa. Trump no ha tenido mejor idea que, de nuevo, culpar a la prensa. Ni falsas ni locas, las noticias han transcrito con nitidez y con fidelidad lo que ocurrió en esa rueda de prensa en Helsinki. Las preguntas que se formularon, independientes por parte de la prensa de Estados Unidos, dóciles y amordazadas por parte de la prensa rusa, por supuesto, guionadas por parte de la prensa rusa. En Rusia no hay libertad de prensa y en Rusia, no nos confundamos, no hay democracia, En Rusia gobierna un zar posmoderno. Entonces, que Trump diga que lo han distorsionado, que han torcido la verdad, que han desfigurado sus palabras, es simple y sencillamente mentira. En la rueda de prensa, y yo, junto con nuestro editor, Camilo Estrada, hemos querido compilar algunos de los fragmentos más reveladores de la rueda de prensa, que está en las portadas de los principales diarios, no de Estados Unidos, del mundo, Trump fue particularmente duro con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, con el FBI, con la investigación independiente del fiscal Robert Mueller, con las agencias de inteligencia, y fue particularmente benévolo con la palabra iluminada, la palabra de la que no cabía desconfiar del autócrata Putin. Esto es lo que ha consternado al mundo entero. Que Trump, por ejemplo, dijera, uno comprende que él tenga críticas a su predecesor, al señor Obama, pero que dijera que él había llegado a Helsinki a terminar con la acentuada estupidez de Estados Unidos respecto de Rusia, la verdad que es una elección desafortunada de palabras, por decirlo menos. President, you tweeted this morning that it's U.S. foolishness, stupidity, and the Mueller probe that is responsible for the decline in U.S. relations with Russia. Do you hold Russia at all accountable for anything in particular
And if so, what would you consider them that they are responsible for? Yes, I do. I hold both countries responsible. I think that the United States has been foolish. I think we've all been foolish. We should have had this dialogue a long time ago, a long time, frankly, before I got to office. I do feel that we have both made some mistakes. I think that the probe is a disaster for our country. I think it's kept us apart. It's kept us separated. There was no collusion at all. Everybody knows it. Desde mi punto de vista, es una respuesta incorrecta de punta a cabo. Porque su tesis es, hemos sido nosotros estúpidos y ellos un poco también. Ahora bien, fue una grosera interferencia en los asuntos de Estados Unidos que Putin ordenara a sus más avesados espías que destruyeran la campaña de Hillary Clinton. Desde luego, y eso ocurrió. No tiene sentido que Trump trate de escamotearlo y ocultarlo. Recíprocamente, Estados Unidos no ha hecho eso en ninguna campaña presidencial rusa. Entonces, cuando el periodista le pregunta, ¿usted tiene algo que criticarle a Putin? El señor Trump tendría que haber dicho, bueno, la verdad, basado en los informes de mis servicios de inteligencia, del Departamento de Justicia, que ha identificado a un número de personas que hicieron ciberataques a la campaña de mi adversaria, la señora Clinton, eso nos parece lamentable. Y esperamos que no se vuelva a repetir. Bastaba con decirlo. Pero Trump pone en duda lo innegable, cuestiona lo irrefutable y elige creerle al autócrata ruso, ¿no? Luego, a otra pregunta dice que es ridículo que el Departamento de Justicia, y dice la palabra ridículo como dice desastroso, ridículo que el Departamento de Justicia investigue a los espías rusos del ciberataque. It was a clean campaign. I beat Hillary Clinton easily, and it has had a negative impact upon the relationship of the two largest nuclear powers in the world. We have 90% of nuclear power between the two countries. It's ridiculous. It's ridiculous what's going on with the probe. No es ridículo. Al contrario, es estupendo que en los Estados Unidos haya una justicia y una policía independientes, cosa que no ocurre en Rusia. Y que si hay una potencia extranjera hostil a los Estados Unidos que interfiere groseramente en los asuntos domésticos de este país y trata de dañar, como en efecto algún daño hizo, a una campaña presidencial, es excelente, es plausible y es admirable, no ridículo, que la justicia de este país intervenga, aún si esa intervención pone en entredicho al propio presidente de la República. Eso es lo que hace grande a este país. Que los poderes públicos son independientes, que hay un contrapeso de poder. Trump no entiende esto, le molesta. Es decir, Trump tiene en el fondo la falta de escrúpulos de Putin y el instinto autoritario, despótico de Putin. Lo bueno es que está atado a una democracia y no puede desbordarla. Pero le molesta que lo investiguen, le molesta que haya una investigación en marcha, al punto que niega las cosas que la investigación ha hallado, ha encontrado, ¿no? Entonces, yo entiendo que el presidente Trump diga, yo no me coludí con los espías rusos. Ok, esto yo lo entiendo. Incluso estoy dispuesto a creérselo. Ok, no hubo colusión. Pero una cosa es negar la colusión y otra cosa es negar el espionaje. Y el espionaje es innegable. Why should Americans and why should President Trump believe your statement that Russia did not intervene in the 2016 election, given the evidence that U.S. intelligence agencies have provided? There was no collusion. I didn't know the president. There was nobody to collude with. We ran a brilliant campaign, and that's why I'm president. Ahora bien, vamos a creerle, no hubo colusión. Él y su gente más cercana, y fíjense que algunos de ellos están presos, como Paul Manafort, ¿eh? Él y su gente más cercana no se reunió con los espías rusos o con los representantes de los rusos tratando de maliciar, complotar juntos alguna manera de dañar la candidatura de Hillary. Vamos a creerle eso. Sin embargo, en plena campaña presidencial, el señor Trump les pidió públicamente a los rusos que hackearan los correos privados de la señora Clinton y las hicieran públicos. Esa era una invitación a la colusión, ¿verdad?
Trump estaba incitando, avivando a los rusos a quebrantar las leyes de este país y a jugar un papel protagónico en la campaña presidencial. O sea, por eso es que yo creo que Trump lo niega todo, porque está en falta, ¿no? Ahora, este periodista le hace la pregunta del millón, ¿no? Le dice, usted tiene que elegir a quién le cree. ¿Le cree a la justicia de los Estados Unidos, a los servicios de inteligencia de los Estados Unidos que trabajan para usted, o le cree a Putin? Y a ver cómo responde Trump. President Putin denied having anything to do with the election interference in 2016. Every U.S. intelligence agency has concluded that Russia did. Who do you believe? Would you now, with the whole world watching, tell President Putin, would you denounce what happened in 2016, and would you warn him to never do it again? You have groups that are wondering why the FBI never took the server. Haven't they taken the server? Why was the FBI told to leave the office of the Democratic National Committee? Where is the server? I want to know, where is the server, and what is the server saying? With that being said, all I can do is ask the question. My people came to me, Dan Coates came to me, and some others. They said they think it's Russia. I have President Putin. He just said it's not Russia. Bueno, uno se queda perplejo, ¿no? Y profundamente decepcionado. Mi impresión, perdonen si soy crudo, es que el cargo le queda grande al presidente. No da la talla. No está a la altura de la historia. Se reúne con Putin, es el primer encuentro con él, y de pronto es benévolo y complaciente con el dictador, está dispuesto a apañarlo, está dispuesto a justificar unas groseras interferencias, unos actos de espionaje en los Estados Unidos, y al mismo tiempo está dispuesto a darle la espalda a la justicia, a la policía y a la inteligencia de su país, ¿no? Uno se queda profundamente decepcionado de la conducta de Trump. Mi impresión es que no da la talla y que jugó un papel, diría más, un papel débil frente al dictador ruso. Los valientes eran los periodistas de Estados Unidos. Ellos eran los valientes, se paraban y preguntaban sin temor a Putin. Y toda la valentía, el coraje de esos periodistas se deshacía en las palabras almibaradas, azucaradas de Trump para complacer al autócrata diciendo su palabra, la palabra de Putin es fuerte y poderosa. Pero bueno, si es un dictador, es un matón, es un sujeto que manda envenenar gente hostil, adversaria a él. Su palabra es fuerte y poderosa. ¿Cómo podría yo dudar de ella? Además, dice Trump, deslumbrado, está invitando al fiscal Mueller a venir aquí a cotejar sus hallazgos con los investigadores rusos. ¡Qué oferta increíble!, dice Trump. ¿Cómo podemos desdeñarla? Hay que aprovecharla. I will say this, I don't see any reason why it would be, but I really do want to see the server. But I have confidence in both parties. I really believe that this will probably go on for a while, but I don't think it can go on without finding out what happened to the server. I think it's a disgrace that we can't get Hillary Clinton's 33,000 emails. So I have great confidence in my intelligence people, but I will tell you that President Putin was extremely strong and powerful in his denial today. And what he did is an incredible offer. He offered to have the people working on the case come and work with their investigators with respect to the 12 people. I think that's an incredible offer. Esto ya bordea lo ridículo, ¿no? Esto ya es abiertamente hilarante, ¿no? Es decir, que Trump invite al fiscal Mueller y a sus sabuesos a trasladarse a Moscú para trabajar coordinadamente con los investigadores de Putin, como si los investigadores de Putin fueran confiables, como si hubiera una justicia seria e independiente en Rusia. ¿En qué lugar del mundo está parado Trump, por el amor de Dios? Y además, su hemiplegia moral es particularmente innoble y viciosa, porque no puede estar parado al lado del dictador ruso y ser complaciente y benévolo con él, debilucho y pusilánime con él. Pero eso sí, es valiente y agresivo con Hillary Clinton, que no puede defenderse. Por favor,
Por favor, la verdad es que a mí me da vergüenza ver este papel de Trump ahí, me da vergüenza. Y luego, el FBI es la policía de este país, es gente honorable, es gente que persigue la verdad, que a diferencia de Trump no le tiene miedo a la verdad, no la oculta, no la mete debajo de la alfombra a solas con Putin, porque algo esconde Trump con Putin, ¿eh? No. ¿Y Trump qué dice del FBI? And if anybody watched Peter Strzok testify over the last couple of days, and I was in Brussels watching it, it was a disgrace to the FBI, it was a disgrace to our country, and you would say that was a total witch hunt. Thank you very much, everybody. Thank you. O sea, en Helsinki y al lado de Putin, escupe sobre el FBI, no solo sobre el Departamento de Justicia, no solo sobre el fiscal Mueller, sobre la policía, el FBI. Es increíble. ¿Ustedes se imaginan a Putin haciendo eso? A Putin al lado de Trump diciendo la policía de mi país es una vergüenza, la justicia de mi país es un desastre, organizan casas de brujas. Uno no lo imagina a Putin hablando mal del KGB, ¿no? No, porque tiene que defender los intereses de su país y de su Estado. Pero lo de Trump es, si no es un acto de perfidia y de deslealtad, lo roza, lo bordea. Yo comprendo que varios prominentes líderes republicanos, entre ellos John McCain, que es un hombre de honor, hayan dicho esto es una desgracia, es una desgracia. Y luego, bueno, claro, hoy, a la vista de que le llueven críticas del mundo entero, de que no ha tenido el liderazgo moral que se esperaba de él, Trump hace algo que es francamente ridículo, ¿no? Trata de tomarnos el pelo, trata de embaucarnos, de engatusarnos y de decir que él se expresó mal, que cuando él dijo yo no creo que Rusia haya interferido, quiso decir yo no creo que Rusia no haya interferido. Por favor, como si fuéramos todos niños de tercero de primaria. Lo he dicho muchas veces. Acepto la conclusión de nuestra comunidad de inteligencia de que la injerencia de Rusia en las elecciones de 2016 ocurrió. O sea, es débil cuando está con Putin y recobra la valentía cuando ya está en Washington, lejos de Putin. ¿Por qué le tiene tanto miedo a Putin? ¿Qué esconde frente a Putin? ¿Qué conoce Putin de Trump que obliga a la sospechosa docilidad del presidente de Estados Unidos? Ahora, de nuevo en la Casa Blanca, es valiente y hace un refraseo de palabras y dice que no pronunció las palabras correctas y que la prensa en realidad sembró cizaña y trató de desfigurarlo todo. Pero eso, esa oscuridad, esa penumbra, esas tinieblas ominosas describen exactamente los resquicios, los laberintos de la mente y el espíritu de Donald Trump. Está en las tinieblas, está en el oscurantismo. No es capaz de discernir lo bueno y lo malo, los amigos y los enemigos, los aliados y los adversarios. Lo confunde todo. Se pelea con Angela Merkel y hace un besamanos reverente a Putin. Lo confunde todo. Está en las tinieblas, Trump. Y no es verdad cuando dice me equivoqué en una palabrita, por el amor de Dios. Se equivocó en la conferencia de prensa entera. Es como que si ustedes me preguntan a mí, ¿Rusia es una dictadura? Y yo digo no. Y al día siguiente digo, cuando dije no, quise decir sí. No, no te puedes equivocar. No te puedes equivocar. Aunque sea un monosílabo, Trump quiso decir que él elegía creerle a Putin y que él no veía razones por las que Rusia estaba detrás de, agazapada, del espionaje. NBC News coteja al Trump débil de ayer con Putin, al Trump sorprendentemente refinado en las cosas semánticas que lo cambia todo para quedar menos mal, para hacer control de daños hoy en la Casa Blanca. La verdad, a mí, como ciudadano de los Estados Unidos y admirador de este gran país, me da vergüenza. Me da vergüenza. Creo que hubiera preferido que Trump dijera, sí, yo dije lo que dije y me reitero en esto. Y quiero ser amigo de Putin y creo que Putin no espió a Hillary Clinton y punto. Pero no, aparte de su indignidad moral,
presenciamos su profunda deshonestidad intelectual. O sea, decir que no dijo lo que sí quiso decir y pensar que el mundo es tan bobalicón que le va a creer. Y no, esta es otra demostración de debilidad, de oportunismo, de cinismo y de falta de escrúpulos. Pero sobre todo, y aquí termino para ir a la pausa, es una prueba para mí ácida, nuclear, de que Trump no es un estadista. Trump no es un político que vuela por encima del promedio. No, es un hombre de negocios. Y Trump te fija un precio ayer y te cambia el precio mañana. Es así, es un hombre de negocios, es un vendedor. Entonces, seguramente si él va a Moscú a vender apartamentos, vende varios. Pero si él va a Moscú a defender los intereses morales del mundo libre, amenazado por la dictadura rusa, en Ucrania, en Crimea, en Siria, acá en nuestro vecindario, en Venezuela, ese papel a Trump le queda grande. De todo esto vamos a hablar en un ratito con el gran Otto Reich, que ha sido embajador en Venezuela, jefe del Departamento de Estado para América Latina. Y antes les voy a contar todo lo terrible que está ocurriendo. Es una carnicería, es un genocidio en la dictadura nicaragüense. Regresamos después de la pausa. Bienvenidos de vuelta. En pocos minutos voy a tener el gran placer de conversar con Otto Reich. Otto ha sido embajador de Estados Unidos en Venezuela, ha sido el jefe del Departamento de Estado en América Latina. Me interesa muchísimo cómo ha visto la cumbre de Helsinki, pero también la catástrofe humanitaria que está ocurriendo en Venezuela, entre otros temas urgentes de actualidad. Uno de esos temas quemantes es Nicaragua. La dictadura de Ortega ha masacrado a sangre fría a más de 300 personas. Este fin de semana mató a por lo menos 12 jóvenes opositores. A varios de ellos hoy martes los han sepultado en medio de grandes escenas de dolor. Gerald Vázquez, estudiante de 20 años, murió cuando un grupo de paramilitares asaltó la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en Managua el pasado viernes. Uno de los jóvenes enmascarados que acompañaron el cortejo comentó que a pesar de que cerca de 360 personas han muerto en las protestas, seguirán luchando. Siempre vamos a seguir la lucha en nombre de él, a seguir adelante, porque así, con toda la gente que se ha volado, ni más ni menos Daniel, no es para que quede en manos de todo eso. Por otra parte, en la ciudad de Masaya, el último gran bastión que se mantiene en pie contra el gobierno de Daniel Ortega, enterró a José Medina, una de las dos personas que murieron durante un violento enfrentamiento en el que las fuerzas policiales usaron armamento pesado propio de militares. Por lo visto, y esto me parece admirable, los nicaragüenses no abandonan la calle, la resistencia pacífica, y no están dispuestos a dejarse arredrar, intimidar por la satrapía de Ortega. ¿De dónde han sacado a este nicaragüense? Nunca en mi vida había visto yo a un ministro nicaragüense que hablara así. A este señor lo han sacado de un hospicio geriátrico en Jayalía. Lo han trasplantado en Managua y le han dado un ministerio. Debe ser que ya Ortega no encuentra gente que quiera servir a su impresentable dictadura. Increíble, ¿no? Siempre hay gente que está dispuesta a justificar una matanza. Esto es increíble, ¿no? Bueno, para ir terminando, porque viene Otto Reich y luego viene Alejandro Cardona, o sea que tenemos grandes promesas hoy. La señora Federica Mogherini, yo no soy fan de ella, porque ella tira mucho a la izquierda, pero habla por la Unión Europea y le cuesta trabajo decir lo que dice. Pide el cese de la represión en Nicaragua. Estas imágenes que voy a compartir con ustedes son chocantes, les advierto, ¿no? Pero ya ustedes saben, las dictaduras necesitan matones en las calles, ¿verdad? Necesitan sicarios, gente armada, enmascarada, entrenada en el deplorable oficio de matar. Es un oficio tan antiguo como antiguo en la humanidad. Bueno, entonces, el matón de Ortega tiene a estos matones en las calles que bailan hasta con los perros, celebrando las canalladas, las fechorías que perpetran. Aunque te duela, Daniel, aquí se queda. Daniel, el pueblo está con él. Daniel, el pueblo está con él. Guapo está con él, Apagal está con él, Estelí está con él, León está con él, Managua está con él.
agua está con él. La barbarie, ¿no? La contenta barbarie, la contenta barbarie. Yo creo que el perro está pensando, a mí me convendría irme a El Salvador o a Guatemala o mejor a Costa Rica. ¿Eh? Estoy seguro de que el perro es más noble que cualquiera de esos individuos uniformados y encapuchados, asalariados de la dictadura. Y a todo esto, ¿dónde está Maduro? En La Habana, por supuesto. De la nación antillana, Bruno Rodríguez, también por Víctor Goite, integrante del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, y también por Rogelio Polanco, embajador de Cuba ante la República Bolivariana de Venezuela. Podemos continuar apreciando a través de las imágenes cómo estrecha las manos con el canciller cubano, esto con el propósito de participar en el 24º Foro de Sao Paulo que se está realizando en la mayor de las Antillas. Se han reunido en La Habana, es el lugar apropiado, por supuesto, todos los enemigos de la libertad, ¿no? Los principales enemigos de la libertad de la región, ¿no? Todos son grandes conspiradores antidemocráticos, ¿no? Neocomunistas reciclados, admiradores de toda la vida de Fidel Castro, ¿no? O sea, mis enemigos, mis bestias pardas, a todos ellos los detesto. Hay gente que dice yo no odio, yo estoy lleno de odio. Hay gente que dice yo no albergo rencor. Yo estoy lleno, yo cultivo el rencor como si fuera un bonsái. Y le pido al Altísimo que recoja a todos estos individuos de mala entraña que tanto daño le hacen a la región. ¿Y qué dice Maduro de la represión en Nicaragua? ¿Qué puede decir el elefantiásico dictador venezolano? Que ama a Daniel Ortega. Exactamente hace un año, Venezuela soportó 120 días continuos de agresión callejera de grupos pagados por la Embajada de Estados Unidos, de grupos violentos y la campaña mediática mundial multiplicada para presentar una Venezuela en caos a las puertas de la guerra civil y un gobierno dictatorial reprimiendo a un pueblo que protestaba. El guión perfecto. Hoy se lo están aplicando a la Nicaragua cristiana, a la Nicaragua sandinista. Todo nuestro amor, todo nuestro apoyo incondicional al comandante presidente Daniel Ortega Saavedra, a la compañera Rosario Murillo, al Frente Sandinista de Liberación Nacional y al pueblo de Nicaragua que vencerá la violencia, vencerá el terrorismo y triunfará la paz. Estamos seguros que triunfará la paz. ¿Puede ser cristiano un gobierno autoritario como el de Ortega que desde abril, mediados de abril, son solo 3 meses, ha matado a más de 300 personas? ¿Puede ser cristiano? Publicidad. Y luego, primero voy a conversar con Otto Reich. Otto ha sido jefe del Departamento de Estado para América Latina, o sea que es un señor que sabe mucho. Le voy a preguntar por la cumbre de Helsinki, entre otros temas, ¿no? Y después viene ya un amigo de la casa, el brillante hombre de negocios y financista colombiano Alejandro Cardona. No se los pierdan, regresamos con Otto Reich después de la pausa. Bueno, yo creo que temeroso de que la justicia de su país lo investigue después del 7 de agosto, el presidente colombiano Santos elogia sospechosamente al presidente electo Iván Duque. El presidente electo ha dicho algo que a mí me parece muy razonable, muy sensato y me satisface mucho. Dijo lo que debe decir cualquier gobernante: voy a continuar lo que funciona bien, voy a corregir lo que no funciona y posiblemente hay cosas que no están funcionando y que donde nos hemos equivocado, y voy a tener una serie de iniciativas propias. Por supuesto, todo presidente quiere tener sus iniciativas propias, pero ese ánimo conciliador es muy importante, en este momento sobre todo de nuestra historia. La polarización que estamos viendo en Colombia y en el mundo entero es algo que paraliza e impide la gobernabilidad. Yo no podría discrepar más. Es muy buena la polarización, la división moral entre los criminales terroristas de la FARC y los demócratas de bien en Colombia. Esa es una polarización buena. Con los criminales terroristas no hay que conciliar, hay que hacer justicia. Regresamos después de la pausa. Bienvenidos de vuelta. Para mí siempre es un honor y también una alegría recibir en el programa a
Otto Reich. Otto ha sido embajador de Estados Unidos, por ejemplo, en Venezuela en los 80s, y ha sido jefe del Departamento de Estado para América Latina, o sea que ha sido un diplomático sumamente exitoso e influyente. Buenas noches, querido Otto, gracias por venir. Buenas noches, Jaime, un placer. Gracias. ¿Qué te ha parecido la cumbre de Helsinki? La cumbre de Helsinki, como tú dijiste en tu apertura, tus comentarios, no le ha salido bien al presidente Trump. Y yo creo que el hecho de que hoy él ha tratado de corregir las acciones que tomaron lugar y que resultaron en casi una rebelión dentro de su propio partido. Se podía esperar, claro, que los demócratas lo iban a criticar, pero los propios líderes del Partido Republicano criticaron severamente al presidente por actuar como si él estuviera a la par de, como tú dijiste, de un dictador que ha mandado a matar gente y mandado a matar grandes números de gente en Crimea, en Ucrania, en Siria, en la propia Rusia, en Chechnya, en muchos otros lugares. Un agente de inteligencia de la KGB, de la antigua Unión Soviética, que aprendió todos los trucos de la KGB y todavía los usa, como los usó en la conferencia de prensa de Helsinki. Le salió mal la conferencia. Yo lo que espero, todavía no hemos hablado mucho de eso, no se ha hablado porque estamos absorbiendo lo que ocurrió. Yo espero que ese lenguaje corporal que se ve de Trump, hoy estuvo muy molesto, que signifique que él se dé cuenta, se está dando cuenta que él tiene que escuchar a sus asesores y a sus aliados en el Congreso o en la administración o en el partido o en el otro partido. Hay demócratas que estoy seguro que quieren que él tenga éxito. Así que puede resultar en algo bueno. Sería muy bueno que aprendiera a escuchar a los que más saben, ¿no? Porque dio la impresión en Helsinki de que no estaba suficientemente preparado, y si lo estaba no se notó e improvisó de una manera desafortunada. ¿Cuál fue, crees, el principal error que cometió? Quiero decir, de todas las frases un tanto destempladas que pronunció, ¿cuál es la que a ti te sonó peor? Bueno, hay bastante de escoger. Yo creo que lo que a mí más me molestó fue cuando él dijo que las tonterías, foolishness, de los Estados Unidos había contribuido a la mala relación que existe hoy en día entre Estados Unidos y Rusia. No fue los foolishness, las tonterías de los Estados Unidos. No. Ha sido la actitud y la conducta de Rusia en los últimos 10 años por lo menos, si no más. Y mucho de ello la mayoría, bajo este señor Putin. Han cometido crímenes de guerra en Siria, han bombardeado hospitales, escuelas, autobuses llenos de refugiados, sabiendo que esos blancos eran efectivamente blancos civiles. En Crimea, en Ucrania han muerto más de 10.000 personas. Para no ni siquiera entrar en detalles de todo lo que se supone, ¿no?, que se ha acusado a Putin hacer dentro de su territorio nacional. Crímenes. La relación está mala por Rusia, no por Estados Unidos. Claro, exactamente. Decir que la relación estaba mala por estupideces o tonterías de Estados Unidos es no entender la naturaleza moral de tu interlocutor, ¿no?, del tipo que tienes enfrente. Ahora, yo te quiero hacer varias preguntas porque tú eres sumamente astuto e intuitivo, ¿no? Y sabes mucho de esto, ¿no?, del lenguaje del poder. Es obvio que la interferencia rusa contra Hillary Clinton existió, ¿no es cierto, Otto? O sea, esto es evidente, ¿no? No es una cuestión debatible, creo que es un hecho probado. No, y no creo que fue solamente contra Hillary Clinton.
Y no creo que comenzó con las elecciones del 2016. Yo creo que los rusos han estado practicando interferir en las elecciones de Estados Unidos por varios años. Interesante. Igual que lo han hecho en Europa. Sí. Han habido casos de democracias europeas donde se ha probado que los rusos han cometido este mismo tipo de interferencia. Bueno, es interesante esa observación tuya, es verdad, probablemente se acentuó el 16, se acentuó, ¿verdad? Se hizo más patente, más marcada en el caso de la señora Clinton. Ahora, Trump parecía confundido en Helsinki ayer lunes, cuando decía, Putin me ha dicho que no, de una manera muy fuerte, muy poderosa, y yo no encuentro razones por las que Rusia podría haber hecho lo que hizo. La pregunta es, ¿por qué Rusia prefería que perdiera Hillary y que ganara Trump? Es decir, ¿por qué Putin podría haber dado esa orden a sus ciberespías? En mi opinión, bueno, es que Putin dijo en la conferencia de prensa, él admitió en respuesta a una pregunta de esos periodistas que tú mencionaste, que le hicieron las preguntas, él dijo que sí, que él había preferido que ganara el presidente Trump. Yo creo que es porque él pensó que Trump, como no tenía experiencia internacional, iba a ser más fácil de convencer. Y por lo visto no se equivocó. Bueno, pero no solo... En base a lo que hemos visto el lunes en Helsinki, sí, la lectura de Putin era correcta. Es que yo creo que hay otra cosa. Psicológicamente, Trump piensa que él puede terminar con estas grandes rivalidades que han existido recientemente. Y por eso es que él ha gastado tanto capital político en la relación que ha tratado de establecer, buena o mala, con Xi Jinping, el presidente de China, otra dictadura, con Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte, otro asesino, ¿no? Sin duda, que ha mandado a matar hasta su propio medio hermano, a su tío, a otros miembros de su familia. Y ahora con Putin. Algo yo creo que motiva a Trump a tratar de eliminar esas enemistades con estos países peligrosos. Le estoy dando el beneficio de la duda, ¿no? Porque él comenzó su periodo presidencial diciendo que él iba a mejorar todas estas relaciones. Es más, lo dijo, en el caso de Putin lo dijo en la campaña, no es nada nuevo. ¿Fue un error de Trump reunirse a solas con Putin antes de la rueda de prensa? ¿No hubiera sido mejor que lo acompañara su secretario de Estado o su jefe de la CIA? Es muy inusual. Es inusual que en la primera reunión presidencial, para no decir cumbre, porque no creo que esto fue una cumbre, porque no tuvo agenda, no tuvo resultados, pero es inusual que el presidente de los Estados Unidos se reúna sin el secretario de Estado, el asesor de seguridad, por lo menos una de esas dos personas, si no las dos. O sea, tú le hubieras aconsejado eso, que estuviera acompañado de alguien. Absolutamente. ¿Por qué? Porque es necesario tener testigos, sobre todo cuando se trata de una persona como Putin, que se sabe que no dice la verdad, como lo vimos en la conferencia de prensa, que no diga algo que no se entienda bien y que después Putin diga no, que el presidente le prometió que le prometió que le iba a regalar California o que devolver Alaska, ¿no? a Rusia. Ahora, Otto, hay un informe de un ex agente de la inteligencia británica, tú seguramente lo conoces, que no es un charlatán, que sostiene que Putin tiene material, videos de escapadas sexuales de Trump en Moscú comprometedores, y que eso en parte explica la sospechosa benevolencia de Trump con su interlocutor. ¿Qué piensas tú de eso? No, yo eso lo pongo en
en el área de rumores o más allá de los rumores. No se puede comentar sobre eso. No, yo no creo que eso es, yo no creo que esa es la razón. Yo creo que Trump piensa que él, como él dijo en su discurso de aceptación de la nominación de la candidatura republicana, dice, solamente yo puedo hacer esto. Él dijo, only I can do that. Sí, sí, la historia comienza con él, ¿no? Fue más o menos, más o menos, como ¿no? De Gaulle. Sí, exacto. Pero no es ingenuo, por lo menos, creerle a Putin. Es decir, cuando Putin dice, yo no tenía cómo saber que Trump había venido como empresario privado a Moscú, yo no me entero de estas cosas, no me entero de nada. ¿Le podemos creer? Mira, yo creo que estas relaciones con países como Rusia son peligrosas. Claro. Hay que tener en mente que Rusia no es la Rusia de antes. El Producto Interno Bruto de Rusia es equivalente al de Holanda. ¿Tanto así? Sí, así es. ¿Tanto se ha empobrecido? Sí. Rusia no tiene mucho dinero, pero fíjate cómo Putin ha logrado proyectar ese pobre país a tantas otras partes del mundo. Tú estabas hablando por ejemplo, de Venezuela. ¿De Venezuela? Bueno, en Nicaragua. ¿En Nicaragua? Los rusos están muy envueltos en Nicaragua. ¿Sí? En Cuba, siguen en Cuba. No, y lejísimo de Rusia, aparte de lo que están haciendo en sus alrededores. Pero Trump sabe esto. Trump sabe que Putin es un valedor, un defensor de Maduro, de Ortega, de Díaz-Canel. ¿Él entiende eso? Bueno, es posible, nuevamente vamos a darle el beneficio de la duda. Sí. Y quizás él piensa que esta es la manera de cambiar la manera de ser de Putin, ¿no? Que enfrentársele a Putin, como han hecho todos los otros presidentes recientes de Estados Unidos, no ha resultado en cambiar la conducta de Rusia. Que, por ejemplo, Obama, que no fue muy fuerte con Rusia tampoco. No olvidemos que Obama, eso lo captaron las cámaras, que Obama le dijo a Medvedev, el primer ministro de Putin, que esperara un poquito Putin porque después de la reelección, Obama iba a tener más flexibilidad en las relaciones con Putin. No fue todo lo fuerte que pudo haber sido. No fue fuerte. No hizo nada cuando Putin anexó a Crimea. Obama no hizo nada. Y cuando atacó a Ucrania, ni siquiera le dio armas a Ucrania. Lo que le dio fue rations, ¿cómo se llama? De comida para el ejército. ¿Por qué? Vamos a suponer que no hubo colusión entre Trump y los espías rusos. Vamos a suponerlo. Yo creo que no hubo, en mi opinión. Yo también, no hubo colusión. ¿Por qué a Trump le molesta tanto decir que los rusos sí interfirieron en la campaña y trataron de hacer daño a la campaña de Hillary? ¿Por qué le molesta una verdad incontrovertible como aquella? Yo creo que es que porque Trump reconoce o mira su victoria en el 2016 como un fenómeno político, y lo fue. Fue un fenómeno político. Nunca en la historia de este país una persona, por lo menos en la historia reciente, una persona sin la más mínima experiencia política se había lanzado para presidente, había ganado la nominación de uno de los dos partidos principales y ganado la presidencia. Y él, que tiene un ego muy grande, eso lo convenció de que él es un genio. Él ha dicho, no lo estoy insultando, él ha dicho... Sí, él parece bien convencido de eso, y entonces yo creo que aceptar de que hubo algún tipo de interferencia en esa elección le resta brillo a esa gran victoria del 2016, en mi opinión. Es una lectura muy interesante la que lo cual no debía de ser, porque francamente, lo que si uno se pone a estudiar, y aquí hay que criticar un poco a la prensa de Estados Unidos, porque han atacado tan salvajemente a Trump, muchos de ellos, que él está convencido que quieren quitarle
todo el brillo de su victoria, de su campaña, de todo lo que logró. Y entonces todo lo ve como un ataque. Sí, tu lectura psicológica es interesante. O sea, que Trump prefiere negar la injerencia rusa porque si la reconoce, eso mancha el esplendor de su victoria, ¿no? Es una cuestión de ego. Que nadie vaya a pensar que yo gané gracias a los rusos. No, yo gané porque soy un genio, porque soy un campeón. Pero él ganó, francamente, porque hizo mejor campaña que Hillary. Nadie dice que él ganó gracias a los rusos. Sí, no, efectivamente. Él ganó porque hizo muy buena campaña, pero también es verdad que los rusos metieron la mano. Sí, pero metieron la mano, pero no tuvieron, por ejemplo, nada que ver con el hecho de que Hillary Clinton no visitó a 3 estados en el medio oeste de Estados Unidos, que los demócratas habían ganado por más de 30 años. Ella pensó que los iba a ganar sin visitarlos y los perdió. Ahora, Otto, tú has trabajado con presidentes republicanos, has estado ahí. ¿No te parece que se ve mal que en una cumbre con un dictador ruso, el presidente de los Estados Unidos diga que el FBI y el Departamento de Justicia son ridículos, son una desgracia, están haciendo una casa de brujas? Bueno, sí se ve mal, pero... Se ve mal, ¿no? Pero una cosa, pero lo que él dijo en ese clip, ¿no? ¿Cómo se dice clip? En español se dice clip. Sí, clip se entiende. De lo que mencionó. Estaba hablando del testimonio de un agente del FBI. Sí, Strzok, que ha sido removido, que ha sido quitado precisamente por el señor Mueller. Por Robert Mueller. Por Mueller, que lo quitó de la investigación porque se demostró que este señor Strzok, durante la campaña, había tomado ciertas acciones, había dicho ciertas cosas que eran muy partidistas en contra de Trump y a favor de Hillary. Pero Robert Mueller es un hombre serio, es un fiscal confiable, ¿o no? No, sí tiene muy buena fama. No está haciendo una casa de brujas, ¿no? No creo que está haciendo una casa de brujas. ¿La investigación es buena para este país? La investigación es necesaria para este país. Es necesaria. Ahora, ya la investigación lleva casi 18 meses. Es hora de que termine la investigación. Cuando Trump dice que Robert Mueller debe aprovechar la increíble oferta de Putin de ir a Moscú y trabajar con los investigadores rusos, ¿qué comentario te merece eso? Ese es un ejemplo del entrenamiento de Putin como un agente de inteligencia. Claro. Él puso una trampa y desafortunadamente el presidente, como no tiene experiencia en cuestiones de inteligencia, la aceptó, cayó en la trampa. ¿Cómo puede Estados Unidos llevar o mandar agentes del FBI que aquí están basados en el cumplimiento de la ley, que siguen la ley y si no lo siguen, le pasa lo que le pasó al señor Strzok, que lo sacan? ¿Cómo van a mandarlos a Rusia, a un lugar donde el presidente Putin manda a matar a la gente? A empresarios, a periodistas, a jueces. ¿Y quién los mata? El FSB, el sucesor de la KGB. Claro, la policía secreta, la policía secreta, la misma gente que estuviera trabajando con Robert Mueller. Entonces, acá llegamos a la pregunta crucial. Trump cometió estos errores porque no estaba preparado, o a pesar de que estaba preparado, a pesar de que hay un montón de gente que lo entrena, que lo adiestra, él toma el camino equivocado deliberadamente. Él mismo dijo que su gente, él estaba preparado. Él mismo dijo en la conferencia de prensa en Helsinki que, por ejemplo, Dan Coats, el director de inteligencia nacional, un ex senador federal por el estado de Indiana, muy respetado, le había dicho que Rusia había interferido en las elecciones. Correcto. Yo estoy seguro que Dan Coats no solo lo había dicho, yo sé cómo funciona esto. Dan Coats
debe haber entrado en la oficina Oval con 2 maletines, posiblemente con 6 personas, con cada uno con 2 maletines de pruebas, para enseñarle al presidente que Rusia había intervenido en la campaña. Ahora, yo creo que nuevamente lo que hizo Rusia no afectó el resultado de las elecciones. Nadie dice que afectó, nadie dice que Trump ganó gracias a los rusos. Sí, pero yo creo que Trump no quiere oír eso. O sea, que él tiene una idea, nuevamente, que él piensa que es más importante que él establezca una relación de confianza mutua con todos estos dictadores, Putin, Xi Jinping, Kim Jong-un, que si tiene razón o no tiene razón Dan Coats o John Bolton o Pompeo. Yo conozco a John Bolton desde el 81. Es una persona muy organizada, muy metódica. Sí, fue director de la CIA 4 años, ¿no? ¿Perdón? Fue director de la CIA un largo tiempo, ¿no? Ese fue Pompeo. No, John Bolton es el asesor de seguridad nacional. El del bigote. Sí, John Bolton, exacto. John Bolton. Sí. Yo estoy seguro, y Bolton está al lado, literalmente al lado del presidente, y lo preparó. Pero yo creo que Trump fue a Helsinki con una idea de lo que quería sacar de Helsinki y no quería confrontar a Putin. No lo quiso confrontar. Última pregunta, y te agradezco profundamente la visita. ¿Qué consejo le darías en base a esta experiencia desafortunada a Trump? Que aprenda de esta derrota. Ha sido una derrota política que puede ser muy valiosa para él. Que escuche a personas como Dan Coats, como Bolton, como Pompeo, que tienen muchísima experiencia en relaciones internacionales, a miembros del Congreso, Lindsey Graham, por ejemplo, que dijo que esto fue una pérdida de oportunidad enorme. Y, por ejemplo, los 5 dirigentes del Partido Republicano en el Senado, McConnell y los otros, que dijeron que ellos están preocupadísimos por lo que está haciendo Rusia, que el presidente los escuche. Estos todos son aliados de él. Muchos de ellos, Coats, Pompeo, Bolton, todos nombrados por él. Sí, todos quieren que a Trump le vaya bien. Todos quieren que le vaya, que tenga éxito. Pero para saber escuchar hay que tener humildad, ¿no? Pero es que Trump ha tenido éxito en el pasado. Tiene razón, él es un hombre de negocio. Es muy distinto manejar una compañía de bienes raíces, por muy grande y poderosa y rica que sea, que manejar el gobierno de los Estados Unidos. Exacto. Siempre aprendo mucho escuchándote. Gracias por venir, Otto Reich. Yo también. Que sea hasta pronto. Muchas gracias. Regresamos después de la pausa con el brillante financista colombiano Alejandro Cardona. No se lo pierdan. Él sabe muy bien cómo crear riqueza. Ya volvemos. Cristiano Ronaldo nació en febrero del año 85, o sea que ha cumplido 33 años. Ya no está tan jovencito y es el nuevo fichaje de la Juventus de Turín, que ha pagado más de 100 millones de euros por él. Cristiano Ronaldo fue presentado el lunes con la Juventus de Turín. El crack afirmó que es diferente a los demás jugadores de su edad, que privilegian los contratos jugosos en Qatar o China. As I said before, the age is not important. Como dije antes, la edad no es importante. Me siento bien, me siento motivado, emocionado. Así que voy a tratar de dar lo mejor, como siempre, viendo hacia el futuro para empezar la liga bien y tratar de ganar cada título. En España ha quedado debiendo 14 millones de impuestos, pero él ha dicho, ya regreso pronto, muchachos. Espérenme un ratito. Regresamos. Yo le tenía simpatía a Trump por el peinado. Yo pensaba, él tampoco sabe peinarse, nos peinamos igual. Si él ganó la presidencia con ese peinado, yo la puedo ganar también en Perú. Pero nuestra luna de miel ha terminado, señor Trump. Regresamos mañana a la hora de siempre. Gracias, buenas noches.